Aquí te sientes lejos de todo. Es muy interesante. Tratamos de elevarnos, de ganar un poco de altura sobre la superficie, para tratar de ver si esto también está colonizado por la vida, y de qué manera y por qué vida. No sé cuál es la velocidad del viento. Yo diría unos 20 kilómetros por hora. Así que en una hora una partícula viajará 20 kilómetros, lo que es considerable. Pierre Amató estudia las formas de vida de la atmósfera terrestre en el Instituto de Química de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Se encuentra a 1500 metros de altitud, en lo alto del observatorio Puy-de-Dôme. Coloca sus trampas de plancton, aspiradores de aire que filtran y capturan pequeños viajeros aéreos. Para Pierre Amató, nada está vacío en el cielo circundante. Nos da una visión asombrosa del océano de aire en el que vivimos. Podemos decir que casi todo lo que hay en la atmósfera viene del suelo, de la superficie. La atmósfera es una especie de reflejo de lo que pasa en el suelo, y eso se produce de una forma muy dinámica. Todo se mueve, todo se mezcla. Día tras día, los vientos acarician la superficie de la Tierra y levantan partículas de todo tipo, inertes y vivas. No lo vemos, pero sucede a nuestro alrededor en todo momento. Estas partículas pueden llegar hasta los 5000 metros y reflejan en el cielo los diferentes ambientes del suelo. Sobre los bosques se elevan efluvios compuestos por polvos de hojas muertas, polen, moho, bacterias. Tenemos que imaginarnos el viento soplando, difuminando, mezclando y extendiendo por todo el paisaje la impronta de este bosque. Sobre el prado vuela la maleza, pequeños insectos, jirones de lana de oveja. La carretera, en la distancia, crea un mundo de polvo de neumáticos, gotas de grasa y finas partículas. En altura, los vientos mezclan los diferentes olores y los llevan lejos. En el cielo un bullicio constante que lleva en su corriente la multitud de seres vivos que forman el llamado aeroplancton. En el Instituto Nacional de Agronomía de Rennes, en el oeste de Francia, Christelle Bichard y Manuel Plangenet recogen las muestras de esta enigmática chimenea que se alza en medio de los campos. Una enorme aspiradora de insectos. Se nota un viento muy fuerte saliendo de la trampa. La trampa tiene 12 metros de altura. En realidad no exactamente, porque es un modelo inglés de 40 pies de altura, un poco más de 12 metros. La idea no es capturar insectos que vuelan a nuestro nivel haciendo desplazamientos locales. Lo que queremos es poder capturar a los que están en altura, capaces de recorrer largas distancias y que sean representativos de lo que está volando sobre toda la región. En el bote del miércoles hay muchos bichos. Las moscas. Sí, Están vivas. eso es señal de buen tiempo. Ya lo veremos en el laboratorio. Los insectos son sin duda los seres vivos más grandes del aeroplancton. Según su tamaño y la fuerza del viento, pasan horas e incluso días en el aire y pueden ascender hasta los 1500 metros de altitud. La trampa que absorbe todo lo que pasa. Los agrónomos la utilizan para poder alertar a los agricultores de la llegada de nubes de pulgones y otras plagas de insectos. Funciona las 24 horas del día, todo el año. Mira, hay muchos. Ahí. Uno. Un buen día. Ahí está.
Hay un pulgón. Ahí hay uno. Y otro escondido. Sí, hay otro. El pulgón de la remolacha. Todo un mundo detenido en su viaje. Escarabajos, hormigas, moscas, insectos y hasta arañas. Una increíble diversidad de especies para un ballet aéreo invisible. Así como en el medio marino encontramos un montón de células, algas, pequeños crustáceos, etc., también en el metro cúbico de aire que podemos tener encima de nuestras cabezas encontramos muchos otros organismos como esporas, polen, bacterias, pero también pequeños insectos, arañas y otros. Para los seres vivos, los vientos son como alfombras mágicas. El aire es una puerta abierta, una posibilidad, la oportunidad de alimentarse, de reproducirse, de cambiar de vida. Las aves tienen un vuelo activo, pero la dispersión aérea suele ser una deriva pasiva. Las criaturas que se encuentran en el aeroplancton de la atmósfera no controlan la dirección, la altitud o la distancia recorrida durante el viaje. Estas especies que encontramos en el aeroplancton suelen ser organismos que producen mucha descendencia y la esparcen en grandes cantidades, en todas direcciones, con la esperanza de encontrar un lugar en el que algunos de estos descendientes aterricen y colonicen el entorno. La abundancia es clave para los seres vivos que no temen dejar a su descendencia en manos del viento. Para las plantas, el viento es una poderosa fuerza de dispersión y el 90% de ellas lo utilizan. Las semillas suelen tener formas que les permiten volar con la más mínima brisa. Un solo árbol confía millones de estas preciosas semillas a las corrientes de aire. Los hongos aseguran su reproducción enviando al azar millones de diminutas esporas entregadas al viento. Los científicos cuentan en miles de toneladas los insectos que pasan sobre nuestras cabezas en un año. Todos participan en esta gigantesca lotería aérea, con escasas posibilidades de supervivencia. La mayor parte de la descendencia morirá durante el viaje. No es una cuestión de individuos. Muy pocos de ellos lo van a conseguir. Solo aquellos que puedan llegar al lugar adecuado. Pero los que lo hagan tendrán muchas oportunidades de generar millones de descendientes. Así que al final, el balance es positivo. A pesar de los peligros y la mortalidad implacable, más del 80% de los viajeros mueren en el camino. Muchas especies, extendidas con éxito por el planeta, se entregan incondicionalmente a la deriva aérea. Y los que no lo consiguen, ¿qué les pasa? Mueren de frío en el aire, aterrizan en un lugar equivocado o son comidos.
Las criaturas del aeroplancton son una verdadera bendición para los depredadores que las interceptan durante sus viajes. En todo caso, sus cadáveres proporcionan nutrientes que regresan al agua y al suelo. Cuando apartamos la vegetación para ver qué sucede más a ras de suelo, enseguida nos encontramos con estas pequeñas arañas correteando. Estas arañas no hacen telarañas. Y ahí tenemos una especie característica de estos hábitats, llamada pardosa. Vive en hábitats que son muy inestables. Estas marismas sufren inundaciones regulares y eso lleva a la necesidad de recolonizarlas periódicamente. Esta pequeña araña nos hará descubrir lo importante que es la dispersión aérea para los seres vivos que la practican. El equipo de Julien Petitjon, de la Universidad de Rennes, en el oeste de Francia, está estudiando las poblaciones de Pardosa purbecensis, que viven en 12 marismas esparcidas a lo largo de la costa de Bretaña. Los científicos capturan a las que deambulan bajo la espesa capa de pasto y algas. Después de la aspiradora de insectos, aquí tenemos la aspiradora de arañas. Nunca hemos encontrado esta araña en ninguna parte, excepto en estas marismas. Incluso en los hábitats próximos, nunca la hemos encontrado. Así que creemos que no se desplaza fuera de las marismas y que no se da una dispersión por tierra. Sabemos también que esta especie flota bastante mal, por lo que tampoco creemos que se extienda a través del agua del mar. Así que la hipótesis es que si hay mezclas genéticas, deben producirse por vía aérea. Circunscritas a sus marismas, sin posibilidad de salir de ellas, estas asombrosas arañas habrían encontrado la vía del aire para reproducirse y evitar el empobrecimiento genético. El equipo de Julien Petitjon busca vínculos de parentesco entre arañas de diferentes marismas. Ah, sí. Voy a meterla. Ahí. ¿Hay más? No hay más. ¿Cogiste una? Sí, atrapé una. Sí, es una pardosa pubercensis. No creo que sea adulta. No, no. ¿Qué piensas? Es subadulta. Es subadulta, pero lo suficientemente grande como para trabajar con ella. Es decir, triturarla, extraer su ADN y luego secuenciar pequeñas partes de un gen. Secuenciando esta parte del gen, podremos comparar y estimar los flujos, los intercambios de individuos, de genes y, por lo tanto, la mezcla que haya podido haber entre poblaciones. Los primeros resultados de este estudio muestran que las marismas son como islas de vida unidas por los vientos. Algunas serían punto de partida para las arañas, otras descansos y otras más el destino para aquellas que aterrizan allí. La distancia máxima de dispersión sería de 200 kilómetros, un territorio enorme atravesado por diminutas criaturas. La interacción aleatoria de los vientos y la dispersión aérea han creado una mecánica de precisión sin la cual la especie pardosa no podría vivir. Mucho antes de las técnicas de la secuenciación genética, ya se habían observado arañas errantes.
porque la existencia del aeroplancton se conoce desde hace casi 200 años. En 1835, Charles Darwin, en su viaje en el Beagle a las Islas Galápagos, anotó en su cuaderno de bitácora una llegada de arañas al barco, aunque estaban muy lejos de la costa. En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur, a través de una serie de experimentos, demostró que siempre había suspendidos en el aire lo que llamó corpúsculos organizados, abriendo las puertas a un mundo poblado de microorganismos. Tuberculosis, anthrax, meningitis. Pronto se identificaron las bacterias asociadas a enfermedades. A principios del siglo XX se temía estos microbios del aire. Se abrían las ventanas y se hacía gimnasia. Surgió una nueva ciencia, la aerobiología, que enseguida realizó sus primeras mediciones comparativas. En un mismo volumen de aire, en la Rue de Rivoli de París, hay 55.000 bacterias, pero bajo los árboles de un jardín público, 7.600. En los Alpes, un hotel suizo anunciaba en el exterior, solo 25 bacterias, el sueño de un turista. Charles Lindbergh, el famoso aviador, voló en la década de 1930 sobre regiones heladas del norte de Canadá, con papeles atrapamoscas en el morro de su avión, recogiendo multitud de esporas de hongos, pólenes y microalgas. La idea de que los seres vivos podían sobrevivir a largos viajes aéreos a gran altura fue ganando terreno. Pero curiosamente, la investigación en aerobiología fue más bien escasa. El aeroplancton quedó algo olvidado. Habrá que esperar hasta finales del siglo XX. Las imágenes por satélite revelaron entonces a los investigadores una increíble cantidad de viajeros microscópicos que habían permanecido escondidos hasta entonces. Si se sopla sobre el polvo de un mueble, se puede ver que el polvo es transportado por la corriente de aire creada. Este fenómeno es exactamente lo que sucede en la atmósfera. Partículas con masas tan pequeñas que una vez que están en suspensión tienden a flotar y seguir la corriente de aire. François Dillac, que estudia el transporte intercontinental del polvo del desierto, nos habla de unos 2.000 millones de toneladas de polvo del suelo que se elevan cada año desde los desiertos más grandes del planeta y circulan en la atmósfera. El gigantismo de este transporte de polvo solo fue revelado por satélites en la década de 1980. En el proceso, los aerobiólogos se dieron cuenta de la magnitud de la circulación aérea del plancton, que encuentra allí un magnífico medio de transporte. No solo hay materia mineral, sino también una pequeña materia orgánica que puede estar viva. Tenemos microorganismos, bacterias, virus, posiblemente hongos, y así, cuando el polvo se pone en suspensión, lleva consigo toda esta serie de microorganismos vivos hacia lugares donde no están acostumbrados a estar. Para las bacterias, esporas de hongos o virus, es muy fácil salir volando, firmemente adheridos a una pequeña mota de polvo. Bajo el efecto del viento del desierto, los granos de arena entran en suspensión. Luego, al caer, estallan las arcillas más finas. Estas toneladas de polvo, cargadas de minúsculas poblaciones, son succionadas por las columnas de aire caliente y se elevan hasta los 3 o 4 kilómetros de altitud. Podemos seguir el transporte a grandes distancias de este polvo. Un procesamiento de la imagen del satélite permite visualizar el nacimiento de una masa de polvo sobre el suelo del Sáhara. Con el paso de las horas, la columna crece y comienza a moverse. Voy a avanzar en el tiempo. 2 días después vemos que esta gran masa de polvo comienza a desplazarse hacia el Atlántico. En los días siguientes llegará al oeste de Francia y probablemente acabará cayendo sobre las Islas Británicas o quizás sobre Escandinavia.
Toda la mecánica meteorológica del planeta, depresiones, anticiclones, corrientes de aire frío y caliente, mueve, atrae o repele estos bancos de polvo, que forman verdaderas autopistas aéreas que serpentean alrededor del globo. Masas de varios kilómetros de espesor cruzan el Atlántico en una semana. La atmósfera es un entorno verdaderamente vivificante. Arrastran materia, elementos químicos, nutrientes. Estos transportes naturales de polvo del desierto contribuyen en última instancia al equilibrio de los ecosistemas en la superficie de la Tierra. Hay tantas criaturas en el aeroplancton. Viajan muy alto, muy lejos. Pero ¿cuáles son sus trayectorias? ¿Y por qué caen al suelo? Esta multitud de microorganismos termina cayendo sobre algún lugar de nuestro mundo. Vale. ¿Quieres hacerlo tú? Emilio Casamayor, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, estudia lo que se denomina deposición microbiana, en relación con el cambio climático. Es responsable de la mayor evaluación de microorganismos atmosféricos realizada hasta la fecha. Hay una buena muestra. Se encuentra con su equipo en los Pirineos españoles. Vale. Tantas partículas, viene justo. ¿Lo ves? Aquí estamos a una altitud de más de 2.000 metros porque no queremos tener efecto local. La contaminación no nos interesa, por eso subimos en altitud para recoger los microorganismos que están viajando por la alta atmósfera y que hacen viajes intercontinentales. Tras la muestra de la lluvia, durante una semana, todo lo que ha llovido y se ha recogido en el colector. Y aquí tenemos los microorganismos y partículas. Y esto lo vamos a recoger sobre un filtro para llevarlo al laboratorio. Ya está. Eso es. Vale. ¿Y ahora? Las partículas que tenemos aquí, ahora aquí el agua está transparente y todas las partículas han quedado retenidas en nuestro filtro, que tiene partículas orgánicas, bacterias, hongos, polen, pero también partículas inorgánicas como arcillas, silicatos, minerales, que son los que existían en zonas remotas. Por ejemplo, en este caso puede ser polvo africano, que se ha inyectado en la atmósfera, ha viajado, ha quedado en suspensión en el aire y la lluvia lo ha arrastrado y lo ha limpiado. Y esto es lo que recogemos aquí. En este filtro hay miles y miles de millones de microorganismos. Estas entregas incesantes de microorganismos son un proceso natural que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Cuando se vuelven a depositar, los pequeños viajeros del plancton tienen un fuerte efecto sobre los ecosistemas. Algunas bacterias ayudan a las plantas a crecer, uniéndose a ellas y absorbiendo nitrógeno del aire. Otras penetran en el suelo y reciclan materia orgánica muerta. Los virus y muchos microorganismos regulan las poblaciones de animales y plantas. Son microorganismos que cuando caen pueden colonizar nuevos ambientes. Entonces es un muy buen sistema de dispersión para las bacterias para colonizar ambientes nuevos y dispersarse por todo el planeta. Son pequeñas unidades reactivas biológicas que caen en lugares remotos y empiezan a desarrollar vida.
Gracias a la identificación durante varios años de microorganismos presentes en el agua de lluvia y al uso de datos meteorológicos, el equipo de Emilio Casamayor pudo calcular retrotrayectorias y deducir de qué región, mar, océano o continente provienen las corrientes de plancton. Y descubrieron una asombrosa regularidad en la llegada de microorganismos. En verano, el aeroplancton tiene principalmente un origen regional. Vuela desde las tierras de cultivo de España, el norte de Europa, ciudades, lagos y ríos. Pero en invierno, las corrientes de plancton llegan en masa desde el océano Atlántico. Las bacterias y los virus marinos cruzan el océano en 3 días y caen en los suelos de las montañas. Al analizar los primeros resultados con Chevy y Joan, ¿no?, y ver que había esas tendencias que de manera regular cada año se repetían, fue como un eureka, ¿no? Es decir, ostras, es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que cada año el mismo microorganismo o parecidos aparezcan en el mismo momento, ¿no? Lo sabemos que ocurre en el mar o en la naturaleza. Pues tenemos las plantas que nacen en primavera, las de verano, o sea, y esos ciclos también ocurren en la atmósfera. Las corrientes de plancton, por lo tanto, no forman mezclas de especies que navegan al azar. Las masas microbianas, que vuelan y se vuelven a depositar, tienen sus propios ciclos, sus propias estaciones, como los osos, las flores y los abejorros. Pero la atmósfera, portadora de vida, también puede convertirse en una amenaza. Entre la multitud de microbios que gravitan en los cielos, algunos no son tan beneficiosos. ¿Puede el plancton aéreo microscópico caer sobre nosotros y hacernos enfermar? Antes se llamaba miasma a la atmósfera portadora de enfermedades. En el pasado, cuando había poquísimos medios de prevención y se desconocían los mecanismos de transmisión de enfermedades, se atribuían al medio ambiente todas las plagas que caían sobre nosotros. Esta antigua intuición de una atmósfera portadora de enfermedades era correcta. Hoy sabemos que los gérmenes y los virus circulan en el aire y pueden infectar a personas, animales y plantas. La gripe aviar y la fiebre aftosa a veces se propagan con los vientos a lo largo de varios kilómetros. Los acondicionadores de aire pueden liberar accidentalmente la bacteria Legionella y propagar una infección respiratoria, a veces mortal. Las increíbles cantidades de esporas enviadas a la atmósfera por los hongos que se vuelven a depositar en el suelo son otras tantas amenazas microscópicas retardadas. Los hongos pueden ser terribles patógenos. Los hospitales lo saben bien, porque cuando se hacen trabajos de ellos, se remueve la tierra, la arena, y si hay vientos desfavorables que traen esa arena cargada de esporas Aspergillus u otro tipo de hongos patógenos para el hombre, entonces puede haber brotes en los hospitales. El Aspergillus es realmente un hongo que se encuentra en todas partes y que está en la atmósfera. Pero si se encuentra en grandes cantidades, puede afectar a alguien inmunodeprimido. Se ha comprobado esta diseminación de agentes patógenos a media distancia. También se ha probado la dispersión a distancias muy cortas, hasta unos pocos metros, de gotitas contaminadas, como en el caso de la gripe y el coronavirus, responsable de la COVID-19. Pero aún no se ha encontrado evidencia sólida de transmisión a largas distancias, de varios cientos de kilómetros. Hay muy pocos patógenos que sean capaces de hacer viajes muy largos. Se ha observado en el laboratorio la alta fragilidad del coronavirus. El coronavirus, dispersado en forma de aerosoles, muere muy pronto en el aire. Se desintegra por el efecto de los rayos ultravioleta y de la desecación. La atmósfera es aún más mortal para los microorganismos
que para los insectos que se dispersan en ella. Solo 1 de cada millón sobrevive al viaje aéreo. No es que encontremos una gran cantidad de bacterias, de patógenos potencialmente preocupantes, porque en la gran mayoría de los casos solo serán como cadáveres, rastros de genomas virales, bacterianos y parasitarios, pero no serán virus vivos. Pero incluso si este fuera el caso, sabemos que es muy raro enfermar por un virus o una bacteria. Hace falta una carga viral suficiente para contagiarse porque, a pesar de todo, afortunadamente, tenemos muchas defensas en el organismo. Nuestras defensas inmunitarias son auténticos centinelas. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades infecciosas se transmiten hoy por otra vía aérea. El incesante ir y venir de aviones repletos de pasajeros que diseminan gérmenes por todo el planeta. En primavera, el polen parte para unirse al gran tío vivo aéreo. Los pólenes son el esperma de los árboles. El polen vuela a menudo muy alto, muy lejos, para encontrarse con los órganos femeninos de otro árbol. Por eso, esta función de la atmósfera es tan beneficiosa para el mundo vivo. Pero en su viaje, los granos de polen pueden romperse y liberar esas sustancias irritantes que hacen que las alergias sean un problema importante de salud pública. En la Universidad de Lille, en el norte de Francia, Nicolas Bisset y Marie Choel estudian el polen capturado en el aire. Se preguntan si los granos de polen no se rompen más fácilmente cuando se encuentran con contaminantes atmosféricos en el cielo. Vamos a actualizar. Voilà. Ahí está. El polen ha explotado completamente. Esta es una muestra tomada del medio ambiente, una muestra que se tomó durante la temporada del polen de abedul. Los pólenes están resquebrajados. Vemos que hasta el punto de vaciarse de su contenido. La membrana protectora está literalmente hecha trizas. Ahí se ve claramente el polen, que está roto, y por lo tanto ha perdido definitivamente su función reproductiva, la función primaria. Y podemos ver las pequeñas partículas peligrosas para las personas con asma. No hay que pensar que esta imagen represente todos los granos de polen de la atmósfera, por supuesto. El trabajo que hacemos es tratar de contar estos granos. ¿Cuál es el porcentaje de granos dañados? ¿Es esto significativo para la salud? Para comprender qué sucede entre un grano de polen y un contaminante en la atmósfera, los investigadores están tratando de reproducir este encuentro en el laboratorio. Están contaminando intencionadamente el polen. Le hacemos sufrir en el laboratorio a este grano de polen. Es la venganza del alérgico. Establecemos una corriente de ozono y voy a dejar caer el polen en ella. Se va a dar una reacción entre las moléculas de ozono y la superficie del grano de polen, y eso es lo que nos interesa de esta experiencia. A veces hablamos de ozono bueno y ozono malo. El ozono de la capa superior de la atmósfera nos protege de ciertos rayos ultravioleta, por lo que es beneficioso. El ozono que está al nivel del mar, donde vivimos, es peligroso para la salud, es un contaminante del aire. Ahora voy a exponer el polen a una dosis de ozono ligeramente elevada que corresponde a un pico que podríamos tener en verano en malas condiciones de contaminación. El polen contaminado se somete a diferentes pruebas.
Un grano de polen no puede llegar al interior de los pulmones. Es demasiado grande y estamos protegidos por las vellosidades de la nariz. Pero si se rompe, expulsa partículas que transportan proteínas alergénicas que pueden entrar en los bronquios y causar alergias y asma. El propósito de estos experimentos es someter al polen a las pruebas que puede encontrar durante su viaje aéreo. Por ejemplo, cruzar la lluvia, que suele provocar la explosión de los granos. ¿Los pólenes contaminados en el laboratorio se rompen más fácilmente que los sanos? Marie-Joëlle cuenta la proporción de polen dañado. Tras la prueba del agua, la del choque mecánico. En su recorrido, particularmente en el aire de las ciudades, el polen atrapado en el viento puede proyectarse sobre los edificios o los parabrisas de los automóviles. ¿Qué pasa entonces? Nicolas Visé hace impactar polen sano y contaminado sobre una superficie y calcula la proporción de granos que han estallado. Se muestra que la contaminación del aire debilita el grano de polen y favorece su rotura. En esas circunstancias puede dar lugar a más ataques de asma, porque puede atravesar mejor la atmósfera. Es una imagen a escala infinitesimal de nuestra huella. Creo que los humanos, con nuestras actividades, hemos modificado todo, contaminado todo, incluso en estas escalas infinitamente pequeñas. Pólenes recubiertos de partículas emitidas por la actividad humana, partículas de hollín del tráfico de automóviles y partículas de óxido de hierro, zinc y manganeso procedentes de la industria. Los científicos comenzaron a medir la importancia de los efectos del aeroplancton sobre la Tierra cuando el cielo estaba ya afectado por la presencia humana. Quemamos muchos combustibles fósiles para el transporte, para la calefacción, para la industria. Hoy podemos observar desde el espacio los incendios forestales, los incendios agrícolas, y vemos que los hay en todas las estaciones. Observamos también que cada vez hay más incendios forestales debido al calentamiento global. Y todas estas combustiones acaban en la atmósfera en forma gaseosa o como partículas. Los humanos están destruyendo su aire. Carbón, petróleo, madera. El hombre está quemando el planeta. Los hábitats humanos y su actividad crean nuevos entornos en todo el mundo. Los humos que se elevan desde estos nuevos ambientes terrestres emiten una increíble cantidad de partículas, pero también gases, como dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. La atmósfera está experimentando profundos cambios en su composición. Las criaturas del plancton deben navegar por este nuevo cielo humano. Incluso las direcciones de las grandes corrientes de aire están amenazadas. En el sistema de la atmósfera existen una serie de pasillos o de autopistas que viene determinado por las posiciones de las borrascas y anticiclones y determina las corrientes de aire en qué dirección se desplazan. Y ese patrón general es el que ya sabemos que se puede modificar con las alteraciones vinculadas al cambio climático. O sea, la dirección de los vientos, las tendencias, esos patrones que han estado fluyendo durante centenares o miles de años, pueden cambiar y eso puede tener efecto en los ecosistemas o en la distribución de los organismos. En aerobiología, el conocimiento avanza constantemente y se abren nuevos campos de investigación. Los científicos han pensado durante mucho tiempo que los microorganismos no podían estar activos durante su viaje por la atmósfera, que entraban en modo de pausa, a la espera de volver a caer al suelo. Sin embargo, parece que algunos logran mantenerse activos. ¿Qué pueden hacer en un universo tan adverso? Nos encontramos con Pierre Amato en las nubes, en lo alto del Puy de Dôme. Hoy tenemos un tiempo nublado. Y eso es bueno para tomar muestras de las nubes.
Todavía no está helando, pero la sensación es gélida. Esta es una nube grande y bonita, como nos gusta, para tomar muchas muestras. Estamos terminando de instalar un impactador de cascada. Es una especie de aspirador de nubes que nos permite recoger las partículas, es decir, las pequeñas gotitas de las nubes suspendidas en el aire. Las obligaremos a chocar contra una superficie, saldrán rechazadas y podremos recogerlas en una botella que colocaremos debajo. Las nubes son verdaderos sistemas acuáticos suspendidos que cubren el 70% de la superficie terrestre. Podrían ser oasis atmosféricos para las criaturas del aire, al ofrecerles agua y alimento, cuando las gotas de agua transportan restos de plantas y les permitirían regresar al suelo con la lluvia. Me pongo en el lugar de una bacteria. ¿Cómo será vivir en un ambiente así, en una nube? Aquí tenemos muchas gotitas y en aproximadamente una de cada 10.000 hay bacterias. Podemos imaginarnos las bacterias aisladas unas de otras. ¿Interactúan? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo es para ellas estar solas? ¿Están realmente solas o todas agrupadas en una misma gota y el desierto circundante es más grande de lo que pensamos? Quiero saber cómo se puede mantener la vida allí, ya que, de hecho, hay vida que se mantiene. La proporción de bacterias vivas en una nube es enorme, alrededor del 50%. Sabemos que pasan entre 3 y 10 días suspendidas, y eso les da tiempo para hacer cosas. Como todos los seres vivos, las bacterias fabrican constantemente diferentes proteínas para adherirse al polvo, protegerse de los rayos ultravioleta o fabricar enzimas digestivas. El análisis del agua de las nubes permite a los investigadores encontrar estas moléculas y descubrir estos diminutos rastros de vida. Las bacterias hacen cosas en las nubes, siguen viviendo. Eso significa tomar nutrientes como carbono o nutrientes nitrogenados y rechazar el CO2, pero también emitir moléculas como azúcares para adherirse mejor a una superficie. En cualquier caso, hay muchas interacciones potenciales, algunas de las cuales hemos destacado, entre la bacteria o el microorganismo y su entorno, una gotita de agua. En las placas de cultivo de Pierre Amató, la increíble diversidad de bacterias y de hongos da testimonio de esta vida microbiana en las nubes. Pero esta vida en el aire sigue siendo difícil. Hoy, los científicos que se han planteado la cuestión creen que la atmósfera no puede constituir un hábitat en el sentido tradicional del término. Nuestro océano de aire sigue siendo solo un pasaje para los pequeños habitantes de la Tierra. Hace unos años, un increíble descubrimiento científico sacudió el mundo de la aerobiología. Una bacteria bien conocida por los biólogos que se encuentra en abundancia en la naturaleza y en las nubes podría, ni más ni menos, hacer caer la lluvia. Apareció el concepto de biolluvia, una lluvia provocada por seres vivos que conmovió los cimientos de la aerobiología, la meteorología y la agronomía. En el Instituto Nacional de Agronomía Montfavet, en el sur de Francia, Cindy Morris estudia de cerca esta bacteria dotada de un extraño poder. Su nombre es Pseudomonas syringae. La Pseudomonas syringae es bien conocida. Es una bacteria que puede vivir en la superficie de las plantas y que puede causar enfermedades. Hice un pequeño experimento para mostrar lo que esta bacteria puede hacerles a las plantas.
Cindy Morris roció las hojas exteriores de esta lechuga silvestre con una solución que contenía la bacteria, pero protegió las hojas del centro. Luego puso la planta en un congelador a menos de 6 grados durante unos minutos. Aquí está el resultado. Vemos que los tejidos donde estaba presente la bacteria se congelaron y luego se secaron. Pero los tejidos donde la bacteria no estaba presente no se congelaron. La Pseudomonas syringae quema las plantas por congelación. Tiene un gen que produce una proteína capaz de generar cristales de hielo. Estos cristales le permiten perforar la pared de la planta para alimentarse de la pulpa. Se piensa que esta bacteria es capaz de producir en las nubes la nucleación del hielo, formando cristales que son esenciales para que se origine la lluvia. En el tubo de ensayo funciona. Todo el mundo sabe que si invitas a unos amigos a tomar una copa, si no has hecho antes los cubitos de hielo, ya es demasiado tarde porque lleva su tiempo. Para producir una formación de hielo rápida, se necesita algo más. En este tubo tengo una suspensión de la bacteria formadora de hielo, la Pseudomonas syringae. Les voy a mostrar lo que sucede si agrego algunas de estas bacterias al agua destilada de este tubo. Ya ven, está congelada. ¿Puede esta milagrosa conversión instantánea en hielo funcionar en la atmósfera? ¿Pueden las bacterias formadoras de hielo polar, lejos de las plantas, encontrar una nube y activar allí su gen para formar gotas de lluvia por glaciación? Esta sería la biolluvia. Los investigadores entienden cada vez mejor cómo la Tierra y la atmósfera estarían conectadas por este ciclo de lluvia y por microorganismos como la Pseudomonas syringae. Tenemos mediciones que sugieren que puede provocar ciclos repetitivos de lluvia y que la lluvia que cae hoy, gracias a la interacción entre la atmósfera y las plantas y otros microorganismos, tendrá un efecto sobre las lluvias venideras. Así que no se trata de la cantidad de lluvia que cae, sino de la frecuencia de los eventos. Una lluvia que cae con más frecuencia gracias a las plantas que son capaces de suministrar al cielo bacterias beneficiosas. Cindy Morris es parte de un colectivo de investigadores internacionales que quieren inventar nuevas formas de agricultura, cultivando en parcelas específicas variedades de plantas favorables al crecimiento de bacterias formadoras de hielo. Estas criaturas particulares del aeroplancton podrían usarse para luchar contra la sequía en ciertas áreas agrícolas. Una hermosa proyección hacia el futuro. El mundo puede cambiar si levantamos los ojos al cielo y tenemos en cuenta a los habitantes del aire. Las diminutas criaturas del aeroplancton han dado forma al mundo en que vivimos y día tras día continúan influyendo en nuestras vidas. Todavía surgen muchas preguntas sobre sus roles en la maquinaria del planeta, pero debemos entender que hay un mundo rico, vivo y frágil sobre nuestras cabezas que debemos preservar, de la misma manera que los bosques, los desiertos y los océanos.